Buenas tardes, estimados estudiantes. En la clase de hoy de diseño geométrico de vías vamos a tratar el tema de las curvas espirales. Ya habíamos visto en temas anteriores diferentes tipos de curvas que se utilizan en la construcción de carreteras, como son las curvas circulares y simples y las curvas circulares compuestas. En este caso vamos a trabajar las curvas espirales, que es otro tipo de curva que se utiliza, que es mucho más segura para la construcción de carreteras. Entonces vamos a arrancar con el tema. Tenemos diferentes tipos de espirales. La más conocida, la más utilizada es la clotoide o la espiral de Euler, en la cual su ecuación es igual a R por L y es igual a al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, es el comportamiento de una parábola, donde R es el radio de la curva, L viene a ser la longitud de la espiral y A es el parámetro de la curva. Tenemos otro tipo de curva que es la lemniscata de Bernoulli, en la cual tenemos que ρ es igual a c sobre el radio y c es un valor constante que, como lo dice su nombre, es constante a lo largo de toda la curva. Tenemos también la parábola cúbica, donde y es igual a x al cubo sobre 6c y esta c es una constante que es variable con la velocidad. Entonces, a medida que cambiamos la velocidad va a cambiar esa constante. El problema que tiene este tipo de curvas es que no pueden ser localizadas por deflexiones, sino solo se pueden localizar por coordenadas. Y como había comentado anteriormente, la clotoide obedece a la ecuación de una parábola. Entonces aquí tenemos la gráfica de una curva espiral, donde estamos viendo que la curva viene de un radio infinito es una recta, y finalmente llega a nuestro punto de la tangente espiral, va a llegar a un punto que es la espiral circular, luego cambia a la circular espiral y nuevamente vuelve a la espiral tangente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos valores análogos a una curva circular simple, como son el punto de intersección o el PI y el ángulo de deflexión delta para calcular la curva. ¿Qué tenemos de diferente en este tipo de curvas? El ángulo S, el arco S, y tenemos lo que se conoce como el disloque, que es una diferencia que hay entre la espiral tangente, entre el radio de la tangente espiral y la espiral circular. Aquí lo tenemos por otro lado, cómo se calculan S de X y S de Y para localizar nuestra curva espiral. Si ustedes se dan cuenta, aquí esto es valores infinitesimales de cálculo diferencial para calcular nuestro valor del coseno de teta y el seno de teta. Si ustedes se dan cuenta, esto es igual a una serie de esas que uno veía en cálculo integral. Y a medida que va aumentando la ecuación, el valor del denominador es mucho más grande, por lo tanto esto tiende a cero. Entonces, con solo calcular los tres primeros elementos de mi curva, o máximo cuatro elementos, perdón, de esta ecuación, pues ya es más que suficiente para calcular ese valor del coseno teta y seno teta. Y se dan cuenta, aquí tenemos que integrar para poder hallar esos valores de esos ángulos y esas coordenadas. Entonces, es muy tedioso calcularlo por este lado, supremamente tedioso, largo, y algo que hay que tener en cuenta, que siempre ese teta sub e se va a medir en radianes, entonces es un poco más confuso trabajarlo. Aquí tenemos las coordenadas X y Y para hallar la distancia de mis puntos. Voy a devolverme un momentico y aquí tenemos el valor X y el Y para poder calcularlo. Pero hay un método que es mucho más fácil, que a mí me gusta explicar, que es para calcular las espirales, en el cual hay que seguir estos pasos, en el cual tenemos el primer paso, que es calcular el disloque. ¿Y qué es el disloque? Es igual a la longitud de la espiral al cuadrado sobre 24 veces el radio de la curva circular. Antes, en la normativa anterior, se tenía que, si el disloque era mayor a 30 centímetros, se necesitaba una espiral mínimo de 30 metros. Ahora, con la nueva normativa internacional, si uno tiene un disloque de 9 centímetros, la espiral es obligatorio construir una espiral mínimo de 30 metros. Y esto se hace para obligar a los diseñadores y a los constructores que todas las curvas que se diseñen y se construyan sean curvas espirales, ya que son curvas muchísimo más seguras.
Luego tenemos el cálculo de la tangente, que si se dan cuenta es análogo al cálculo de una tangente de una curva circular simple. Lo único es que aquí se está sumando el disloque y se está calculando la longitud media de la espiral. Recordemos que la tangente de una curva circular simple es igual al radio por la tangente de delta medios. Tenemos la deflexión I, que es igual a L al cuadrado sobre el grado de la curva sobre la longitud de la espiral. Esto lo veremos más adelante para qué se utiliza. Y tenemos esa formulita que L es igual a B al cubo, la velocidad al cubo, sobre 14 veces el radio por la cuerda de nuestra curva circular. Después tenemos en el cuarto paso el arco S, que es igual a 3 por el grado de la curva por la longitud de la espiral. Y ojo, hay que tener mucho cuidado que esa longitud, ese arco S, el cálculo que hagamos se obtiene en minutos. Aquí mucha gente se equivoca haciendo los cálculos y piensa que son grados. Hay que tenerlo en minutos. Luego tenemos la deflexión total de nuestra curva, que es igual a S tercios. Y de manera análoga tenemos los cálculos de la curva espiral circular, son similares o prácticamente son los mismos de una curva circular simple. El delta prima es igual al delta menos 2 veces el arco S y la longitud de la curva circular simple dentro de nuestra espiral es igual al delta prima sobre el grado por la cuerda unitaria que hayamos escogido. Finalmente, tenemos lo que son los cálculos de la tangente, de las abscisas de la tangente espiral, en la cual se calcula con la abscisa del PI menos la tangente espiral, el primer dato que calculamos, y los otros datos ya son conocidos, porque tenemos que la abscisa de la espiral circular es igual a la abscisa de la tangente espiral más la longitud de mi espiral. Esa longitud yo la predefino como diseñador. Yo defino si es de 30, 40, 50, lo que sea, 60 metros, yo la defino. Tenemos la abscisa de la circular espiral, que es igual a la abscisa de la espiral circular más el L', que lo tenemos calculado acá en el paso 7. Aquí lo podemos ver en el paso 7, que ya se calcula, y finalmente la abscisa de la espiral tangente, que es la abscisa de la circular espiral más la longitud de mi espiral, que es otro dato que, como dije, ya uno lo define como diseñador. Una vez hemos hecho este cálculo, se procede a hacer el cálculo de la cartera de localización, que es muy similar y ya veremos en próximos pasos cómo se calcula esa cartera de localización. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, estoy atento a atender sus inquietudes. Si no, continuamos con el cálculo de estos datos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño adelanto. Vamos a tener un ejemplo donde tenemos mi ángulo delta, mi radio de curvatura, mi cuerda unitaria, la longitud de mi espiral que la definí como 30 metros y la abscisa del PI. Entonces aquí tenemos la solución, donde primero calculamos el disloque, como se dan cuenta, nos da 0.46 metros, luego calculamos la tangente espiral, que nos está dando un valor de 55.38 metros, luego tenemos nuestro ángulo S, nuestro arco S, y tengan cuidado, acá el cálculo del G, del grado de curvatura, me está dando 6 grados 59 minutos 46.8 segundos. Siempre hemos dicho que se trabaja al menor minuto par, se redondea, pero para este caso, que es un caso excepcional, y ya se van a dar cuenta por qué es un caso excepcional, yo decido redondearlo a 7 grados, lo redondeo por encima. Entonces, al calcular mi arco de curvatura me da que es 630 minutos o 10 grados 30 minutos. Luego tenemos el cálculo de mi deflexión total I, que es igual a 3 grados 30 minutos. Y el cálculo de mi longitud, del cálculo de la longitud de la curva circular simple. Fíjense, tenemos el que nos da 44.62 metros y mi delta prima, donde mi delta prima es igual a delta por 2S, que es igual a 52 grados 14 minutos, que es el ángulo el delta inicial de mi curva menos 2 veces mi arco S, y me da un ángulo de 31 grados 14 minutos. Si no hay más preguntas, continuamos en la siguiente fase.